Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Estamos justo a la mitad del año. Estamos terminando el primer semestre, el segundo trimestre, dependiendo de cómo midas tú tus tiempos. Todavía me parece ayer cuando estaba en diciembre planeando cada uno de los meses de 2024. Hace poco di una conferencia y justo hablaba de cómo lo que hayas hecho hace 10 años, lo que hayas hecho hace 5 años, parece que fue ayer, aunque haya pasado una eternidad. Y exactamente hoy que estoy grabando este episodio me salió un recuerdo en Instagram de mi intercambio en Corea y me voló la cabeza de cómo verdaderamente parece que fue ayer, pero fue hace 7 años. Y parece que fue ayer cuando estaba preparando mi discurso de bienvenida al intercambio, porque yo, siendo yo, cuando preguntaron quién quería dar ese discurso, obviamente levanté la mano y me estuve preparando por días y ensayando días enteros ese discurso, pero no fue ayer. Y eso me recuerda que realmente no tenemos tanto tiempo. Sigo una página de filosofía estoica y una de las frases más representativas del estoicismo es memento mori, que en latín significa todos vamos a morir, a todos nos va a llegar nuestro tiempo. Y lo único que nos queda, y el aprendizaje de esa frase no es para lamentarnos, no es para victimizarnos, es para recordarnos que lo único que nos queda es aprovechar al máximo este tiempo que tenemos. Por eso este episodio es sobre avanzar en la vida, sobre seguir adelante procesando emociones. La realidad es que muchas veces parece fácil decir entre comillas avanzar en la vida, cuando en la realidad cada uno de nosotros está atravesando retos, estamos atravesando dificultades, cada uno de nosotros estamos pasando por procesos internos, por decisiones, por cosas que nos parecen difíciles, por estrés, por cansancio, por dudas, por incertidumbre. Y quiero resaltar una pregunta que de alguna manera está generalizada. Es algo que todos podemos como estar de acuerdo y asumir, y esa pregunta es: ¿por qué en esta época se siente todo como si fuera más difícil, más cansado, si en la realidad todo es más fácil? Porque comparado con otras épocas, nosotros no tenemos que ir, por ejemplo, a cazar la comida. Podemos ir al súper o podemos pedir lo que queramos por una aplicación. Podemos pedir de comer desde el celular. Todo está al alcance de nuestras manos. No tenemos que estar haciendo mucho trabajo duro para traer luz o energía a nuestras casas. Y mucho del trabajo que hacemos en el día a día ya es más como trabajo intelectual, no tanto como trabajo duro, pesado, físico. Y las tiendas, por ejemplo, ahora envían todo a la puerta de nuestras casas. La inteligencia artificial es cada vez más avanzada y cada vez más rápida. En temas de comunicación, a pesar de la distancia, también ya cada vez es más fácil y más eficiente que nunca poder enviar un mensaje, una videollamada. Y tenemos aplicaciones prácticamente para cada área de nuestras vidas. Aún así, como lo decía al principio, se puede sentir que ahora la vida es más difícil que antes. Y quiero partir de un hecho, de un fact, y es que la realidad en la que vivimos actualmente no es la realidad para la que nuestros cerebros se desarrollaron. La forma de vida que estamos llevando hoy no es para la que nuestra mente se ha adaptado a través de los años. Quiero que nos imaginemos el contexto y el impacto de esta afirmación, porque podemos abrir cualquier libro de historia, cualquier material de antropología y podemos estudiar cómo funcionaba antes la vida. Antes realmente vivíamos en comunidades o en grupos que iban de, 50 personas a un máximo de 400 o 500 personas. Y ahorita es muy extraño cómo tú puedes publicar un video o puedes publicar un post o puedes publicar un tweet y ese post va a llegar a cientos y a miles de personas en segundos. Sabemos que la oportunidad de que ese post se viralice es muy posible, o es muy posible que ese post llegue a miles y miles de personas alrededor de todo el mundo, de todos los países, y que pueda haber respuestas y comentarios de personas a favor, personas en contra, personas de muchas partes del mundo. Y no tenemos que irnos tan atrás. Cuando yo estaba en la escuela, en primaria, cuando estaba en secundaria, o incluso a mí me tocó estar en la universidad, y prácticamente ese era mi universo.
Las personas que estaban en el campus, las personas que estaban en mi escuela eran como mi referente. Las personas cercanas que tenías físicamente eran las personas que te aconsejaban, las personas con las que platicabas, las personas que conocías y que tú veías lo que hacían porque te lo contaban. Y me impresiona la manera en la que desde hace 10, 15 años para acá, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos comparamos y lo que aprendemos viene de personas ahora de todo el mundo. Y esto nunca había pasado antes en la historia. Los cambios que había antes tomaban 50 o 200 años en expandirse y ahora toman horas. Y solo quiero que veamos y reconozcamos de manera neutral cómo nuestros cerebros en este instante están tratando de procesar una realidad que está cambiando a un ritmo acelerado día con día. Y es la primera vez en la historia como seres humanos en las que las personas estamos expuestos a este tipo de estímulos y de impulsos que cambian cada segundo. Es la primera vez que estamos expuestos a tanta dopamina instantánea, a tantos placeres instantáneos, a tantas distracciones minuto con minuto. Y entonces, de cierta manera, no es sorpresa que aunque las facilidades y las comodidades de la vida aumentan, también aumenta la sensación de insatisfacción, también aumenta la sensación de dificultad, porque el cerebro está sobrecargado. Y la habilidad que tenemos de procesar emociones, que es de lo que quiero hablar en este episodio, es algo que damos por hecho, pero con el tiempo hemos dejado de hacer. Y no nos hemos dado cuenta de eso, porque estamos sustituyendo esos procesos que antes hacía el cerebro por cosas en la inmediatez. Y de eso se trata este episodio, de qué podemos hacer para recobrar esta habilidad de procesar emociones. Y no se trata solamente de cómo las redes sociales y la velocidad de los cambios están afectando ahora nuestro cerebro, sino cosas tan básicas como cómo resolvemos nuestros conflictos. Porque si analizamos también cómo nuestros antepasados, cómo manejábamos antes el conflicto, ¿qué pasaba, por ejemplo, si yo tenía una discusión hoy con alguien de mi tribu, con mi tribu de 50 personas, si yo tenía algún argumento, una discusión, un enojo, ¿qué pasaba después? Realmente no hubiera tenido nada que hacer después de ese enojo, después de esa discusión. Y hubiera tenido que caminar escuchando solamente mis propios pensamientos, hubiera tenido mucho tiempo, me hubiera seguido ese día con mi trabajo. Y antes los trabajos requerían mucha actividad física, como estar martillando, estar golpeando a algo horas y horas seguidas, o estar pescando, tejiendo o arreglando mi red de pesca, afilando mis lanzas para poder ir de cacería. Y en ese trabajo físico que hacíamos, que duraba horas, tomaba muchísimo tiempo, le dábamos a nuestra mente un descanso, le dábamos un tiempo de inactividad emocional o un tiempo de inactividad mental, y ahí era cuando procesábamos emociones, durante esas largas jornadas sin nada más en nuestra mente. Si hoy pudieras darte un tiempo de inactividad, realmente tú te pudieras dar cuenta que en esa calma, que en esa paz es cuando realmente procesas tus emociones y procesas tus situaciones y procesas tu vida. Es como si hoy tuviera un conflicto con alguien y después de eso tomo una caminata de 1 hora, sin música, sin distracciones, sin estar viendo tiendas en el camino, solamente caminando. Al final de esa caminata de 1 hora, obviamente tendría más realización y entendería la situación. Por eso muchos presidentes en la historia se tomaban el tiempo de tomar este tipo de caminatas, porque era cuando procesaban las situaciones. Si yo tomara una de estas caminatas para procesar algo que pasó, entendería la situación, y yo sé que al final de esa hora de estar solo con mis pensamientos me voy a sentir mucho mejor. Si viviera hoy en una comunidad de 50 personas como en la antigüedad y, por ejemplo, la noche anterior hubiera tenido una discusión con alguien, hoy, mientras arreglo mi red de pesca o mientras martillo un pedazo de mármol para construir algo, estaría también procesando lo que pasó el día anterior, porque hubiera despertado y hubiera empezado mi actividad física y le hubiera dado a mi mente ese espacio para procesarlo. Y esto es cosa de antropología, esto es cosa de historia. Los estudios de psicología de esa época muestran cómo antes teníamos esa sorprendente gran cantidad de tiempo y de descanso, de inactividad mental, en la
la que procesábamos, porque no había nada más que hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta época moderna? Creo que ya está muy evidente. Prácticamente no podemos tener ningún descanso mental. No lo tenemos. No tenemos tiempo de inactividad, no tenemos tiempo para procesar. Realmente ese tiempo ahora es nulo. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el medidor de tiempo en pantalla que pasamos en el celular. Y a ver, sabemos que por la ciencia, al dormir procesamos emociones. Esto lo leí en un libro que se llama Why We Sleep. Y también está el dicho que el tiempo lo repara todo. Pero no solo se necesita tiempo, también se necesita espacio mental. Y ya no tenemos ni tiempo y no tenemos tampoco espacio mental. Si hoy llegara a tomar una caminata después de alguna pelea, después de algún conflicto, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo normal ahora? ¿Ir escuchando tus pensamientos para procesarlos o ir escuchando música, escuchando un audiolibro o escuchando un podcast o caminando mientras vas escribiendo mensajes o caminando mientras ves el feed de Instagram de alguien, mientras ves tu feed de Reels o de TikToks? Entonces, esas caminatas, esos tiempos no son tiempos realmente, ¿no? Esas caminatas, eso no nos está sirviendo, porque en lugar de descanso y tiempos de inactividad para el cerebro, para procesar, tenemos tiempos llenos cada vez más de más y más distracciones. Y a ver, también hay que reconocer que, por ejemplo, si tenemos un día malo, si hay un día que no salió todo como tú esperabas, si no te gustó el día, si se siente pesado, si ya estás harta o harto, no quieres espacio mental en la noche, no quieres un tiempo para procesar. Es lo que alguien menos quisiera. Lo que quieres en automático es distraerte, ver una película, poner una serie para, entre comillas, descansar o distraerte de lo que pasó. Pero al distraerte no procesas esas emociones del día porque activamente distraes esas emociones de ser procesadas. Y entonces, ¿qué pasa? El día siguiente despiertas y ahí siguen esas emociones, ahí sigue esa situación sin procesar. Y tal vez te acuerdes de lo que sucedió el día anterior, de lo que pasó, pero ¿qué haces? Otra vez tomas el celular apenas te despiertas, en lugar de procesar, en lugar de darte el tiempo de entender. Y nuestra vida, la vida de todas, la vida de todos está llena de momentos positivos y negativos, altos y bajos, porque procesar tampoco no nada más se trata de los malos momentos. El punto de todo esto es que tampoco nos estamos dando el tiempo de procesar los buenos momentos, ni los malos ni los buenos. Y hay ciertos momentos en la vida, por ejemplo los funerales, en los que verdaderamente nos damos el tiempo de procesar lo que está pasando. Ahí sí nos damos los tiempos todavía de procesar las emociones, de procesar la pérdida, de procesar el duelo, y lo acabo de experimentar el mes pasado. Llegamos a un funeral, llegamos a una iglesia, a una capilla, y realmente no hay como que un motivo intelectual, no hay tantas distracciones, no hay una actividad activa mental que tengamos que hacer en un funeral. Y se trata de intercambiar palabras, de recordar momentos, de recordar a la persona que se fue, y estamos conscientes de que hay un cierre, estamos conscientes de que esa persona ya no está, pero no estamos metidos en las distracciones, estamos 100% enfocados en ese momento para procesar. No hay un esfuerzo mental en el que el cerebro tiene que estar pensando y evaluando y decidiendo, ni comparando, ni obteniendo más información, ni con distracciones que te hacen pensar en otra cosa. Solo está la calma, y esa calma es la que te ayuda a procesar. Y un funeral es un ejemplo de tiempo de inactividad, así como el de las caminatas, porque es un espacio para procesar la tristeza, para procesar el duelo, pero en la vida diaria ya no tenemos esos momentos. Ayer un amigo me estaba contando de un logro que, por el contexto y por lo que me ha contado, yo sé lo que le costó cumplir esa meta, porque le invirtió dinero, le invirtió tiempo de estudio, le invirtió enfoque, le invirtió muchas decisiones, le costó viajes, le costó un par de años de trabajo. Y literalmente voy a leer el mensaje que ayer me envió, no voy a decir quién es, pero este mensaje dice:
publiqué en Instagram este logro porque para mí fue importante, pero se siente como si no hubiera logrado nada, porque le das para abajo en el feed y ves otras 100 personas celebrando otros logros gigantescos y mucho más importantes, personas con la vida perfecta y cuerpos perfectos y rutinas perfectas que hasta me daban ganas de borrar ese post porque me sentía ridículo celebrando algo que ahora, después de ver todo lo que están haciendo los demás, lo que yo hice se ve tan simple e insignificante. Y después me puso, así es como se siente la vida siempre de aquí en adelante. Y creo que este ejemplo resume perfectamente cómo ya no tenemos ese tiempo ni ese espacio ni siquiera para celebrar ni menos procesar lo que nosotros mismos estamos logrando, las cosas buenas que pasan en nuestra vida, porque al instante pareciera que ya se ven opacadas. También me estaba preguntando por qué y en qué momento los memes se hicieron tan populares. Y me estaba acordando de los primeros meses que existieron los memes en internet hace muchísimos años. Pero más que eso, me entró la duda de por qué apenas vemos una imagen con una frase, con una cara, con una expresión y nos mata de la risa y nos identificamos. Y se lo enviamos a todo el mundo y comentamos el típico soy, somos, eres. Y es porque en el fondo no hemos procesado nuestras experiencias y están ahí tan guardadas y tan reprimidas, y por eso una imagen, un meme, la despierta y activa esa emoción como un botón y despierta esas emociones tan rápido porque resuenan con nosotros, resuenan con esas cosas sin resolver, sin procesar, sin digerir. Por eso amamos los memes. Y entonces hay una correlación en la que entre más buscamos y amamos los memes es porque cada vez estamos guardando más y más emociones y lo que estamos haciendo es querer entenderlas y buscando cómo relacionar esas sensaciones que no podemos expresar porque no pudimos procesar mediante una imagen o una frase. Otras personas, por ejemplo, me han dicho que se siente el día a día como si entre más vas avanzando o más vas creciendo, es como si fueras perdiendo una parte de ti, o como si con los años, en lugar de sentir más claridad o más dirección, al contrario, es como si te sintieras cada vez más perdida o cada vez más perdido. Pero la diferencia, otra vez comparado con el pasado, es que antes sabíamos cómo encontrar esas piezas que nos hacían sentir completos o completas, y esas piezas llegaban precisamente de tener tiempo y de tener espacio para procesar la información, de procesar la emoción. Y si nuestros antepasados sentían que faltaban piezas, las recuperaban. Recuperabas piezas de ti, recuperabas piezas que te faltaban, y eso es a lo que nosotros ahora llamamos madurar o sanar emocionalmente. Algo que también sucede muy a menudo, que es otra señal de que no estamos procesando emociones, es cuando de repente tenemos explosión de enojo, explosión de tristeza, porque están tan acumuladas y de repente un día estamos al borde de la tristeza y ni siquiera sabemos por qué, o un día nos sentimos extremadamente vacíos y no sabemos ni cómo reparar eso, o sentimos un enojo gigantesco y explotamos a la primera, pero es realmente porque no hemos procesado ese enojo por mucho tiempo. Por eso de repente explota con cualquier cosa, porque se ha estado acumulando. Y ok, qué bien que podemos explotar y qué bien que podemos sacar todo de la nada, pero después de sacar toda esa emoción, después de esa explosión, ¿de qué sirve si no la vas a procesar y vas a volver a la distracción? Vas a volver a la dopamina después de esa explosión, vas a volver a lo instantáneo, vas a volver otra vez a no procesar esa explosión, vas a volver a no tener tiempo ni espacio para ver de dónde vino. Y entonces, ¿de qué sirven las emociones si no estamos llegando a la raíz del problema o a la raíz de la emoción y solo la estás sacando? Y ok, a ver, el punto de todo este episodio es: esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo sanamos? Requiere tiempo, requiere espacio, requiere exploración, requiere introspección,
para que en un determinado tiempo puedas ir más profundo de lo que normalmente lo harías. Y hay muchas maneras de hacer eso, desde caminatas sin ningún tipo de distracción, también hay mentores, hay psicólogos, hay terapeutas, porque en esas horas a la semana te das tiempo y te das espacio. Y también está la herramienta que tengo que más me ha cambiado la vida, que es hacer journaling. Están todas esas herramientas, pero lo importante de todas estas herramientas es que requieren tiempo de inactividad y requieren espacio. Hace 2 o más bien 3 años que empecé a ir a terapia, cada vez que llego con mi psicóloga, sé que no es nada más para ir a hablar o no es nada más para ir a sacar las cosas, no es nada más ir a hablarlas o ventilarlas. Es un espacio, es una hora para procesar cosas que están pasando. Es para procesar situaciones que siguen en mi cabeza, porque después de que sucedieron probablemente me distraje o porque tuve que pasar a otra cosa rápido. Y ha habido un cambio muy drástico desde que empecé a ir a terapia, porque hace muchos años una de mis frases favoritas, y sé de dónde la saqué de una película, una de mis frases favoritas era conceal, don't feel. De hecho, por muchos años la palabra conceal fue parte de algunas contraseñas de algunas plataformas, porque sí tenía muy marcada esta frase, porque mi mentalidad era como sea lo que suceda, hay que resolverlo, pero sin sentir. Y a ver, claro que hoy sigo actuando frente a los problemas, claro que sigo creyendo que no importa lo que suceda, importa más cómo reaccionamos y qué hacemos al respecto y cómo lo arreglamos, pero hay una diferencia muy grande entre actuar y también procesar las emociones a simplemente actuar reprimiendo todo tipo de emociones, como lo hacía antes, como lo hacía con esa frase de conceal, don't feel. Y para empezar, ahora me pregunto, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo quería tomar buenas decisiones si ni siquiera me daba el tiempo de procesar, si no identificaba lo que quería, lo que no quería, si no me daba el tiempo de pensar en lo que me interesaba, en mi prioridad, en lo que me molestaba, en lo que me incomodaba, en lo que me hacía sentir bien de una situación o en mis necesidades o en mis metas? ¿Cómo vas a poder actuar verdaderamente alineado con lo que tú quieres si no te das el tiempo para entender todo eso? Y eso era antes de ir a terapia, antes de hacer journaling, y claro que hoy me doy el tiempo de procesar, me doy el tiempo de tener espacio, y honestamente me impresiona cómo tomar decisiones con introspección, con tiempo, con espacio, avanzas, pero avanzas ahora sí a una vida que te da satisfacción. Pero eso no puede venir si no hay introspección. Cuando hay introspección, ahora sí puedes avanzar a una vida que, por ejemplo, te encanta que sea lunes. Cuando te das tiempos de procesar emociones, ahora sí puedes tomar decisiones y avanzas a una vida que no estás esperando que sea viernes para tener solo 2 días que disfrutas. Para llegar ahí, eso no sucede de la noche a la mañana, es decisión por decisión, momento de introspección por momento de introspección, oportunidad por oportunidad, idea por idea, cambio por cambio. Y de hecho, en el libro Hábitos Atómicos, el autor explica cómo no es para nada recomendable de un día para otro tratar de hacer un cambio de vida y dar un giro de 180 grados gigantesco. No es recomendable pasar de hacer nada de ejercicio a partir de hoy hacer 2 horas de ejercicio. No es nada recomendable de un día para otro tirar toda tu comida y de un día para otro aprender a cocinar 100 recetas saludables, porque si tratas de hacer ese tipo de cambios tan drásticos, la data y los estudios confirman que es 100% seguro que vas a abandonar esos cambios. Los cambios tienen que ser poco a poco, los cambios tienen que ser incrementales para que sean sostenibles en el tiempo y que verdaderamente haya un cambio. Y que vayas siendo consciente y que puedas ir disfrutando el proceso de ir haciendo esos cambios. Menciono esto porque no se trata tampoco de ir un día al psicólogo o de un día darte tiempo y de procesar emociones un día y al día siguiente preguntarte, a ver, ¿por qué si ya lo hice todavía no soy feliz? Porque no se trata de eso. La felicidad no es un punto en el que llegas y se queda de por vida. Y no es tampoco como
como tener un checklist de ir a terapia y que al rato sea la cita de las 4 de la tarde y ya llegó la hora y sales a las 5 y le das check de por vida a ir al psicólogo una vez, porque esto se trata más de hacer pequeños cambios constantes y que sientas que tu vida va mejorando, que sientas que va avanzando, no que va en retroceso. No se trata de que sientas que te estás reprimiendo, no se trata de que estés cada vez más cansada o más cansado. Algo que he visto que sucedía en mi vida hace 6 o 7 años antes de cambiarme de carrera, cuando aún no aprendía ninguna técnica, cuando no hacía journaling, cuando no iba todavía a terapia, cuando no escribía mis páginas en mi journal, lo que pasaba era que se iban acumulando cosas, se iban acumulando emociones, se iban acumulando situaciones sin procesar. Y a veces pensamos de manera lógica como, pues a ver, es obvio que si se te empiezan a acumular cosas, vas a reaccionar. Y si se te acumulan cosas, vas a querer arreglar todo. Pero en mi caso, antes no era así. Antes realmente se sentía como si se me fueran acumulando cosas y eso hacía que cada vez todo se sintiera más para abajo, más estresante, cada vez con más fugas energéticas. Y le echaba ganas, le echaba muchas ganas a esa carrera en la que estaba antes. Estudiaba todas las madrugadas, trabajaba duro, pero no funcionaba. Y la verdad es que es extremadamente agotador sentir que traes una lista enorme de decisiones que sabía que quería o decisiones que sabía que tenía que tomar, pero no las hacía. Se va acumulando todo, pero al mismo tiempo no tienes energía. Entonces buscas más distracciones y llegó un punto en el que no me quería levantar, en las que las noches no podía dormir, no me gustaba la semana, pero tampoco el fin de semana. Pero ahora veo la diferencia. ¿Y qué pasa cuando te das espacio y tiempo sin distracciones? Es cuando puedes identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que prefieres, qué es lo que es más importante y llegas a la realización de qué es lo que hay que hacer. Antes, cuando apenas empezaba a ir con mi psicóloga, me impresionaba los primeros días cómo llegaba con una carga de ideas y situaciones que llevaban semanas, meses o incluso años, y cómo al estarlas procesando con tiempo, con espacio mental, terminaba con una sensación de ok, ya entiendo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué es lo que tengo que decir, ya sé en qué cosas específicas tengo que actuar y lo voy a hacer, porque eso es lo primero, identificar y preguntarte qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que estoy haciendo que me está sintiendo sentir de esta manera, de una mala manera, de una buena manera, qué opciones tengo, qué otras alternativas hay. Y entonces eso significa que después de identificar, ahora sí vas a poder hacer decisiones y vas a tener energía a tomar decisiones alineadas con lo que tú realmente eres, con lo que realmente quieres, con lo que a ti te importa. Porque antes también quería tomar decisiones. ¿Quién no quiere tomarlas? Quería tomar buenas decisiones. Pero ¿cómo quería tomar decisiones si no estaba haciendo ese trabajo interno de entender y de procesar? Porque podemos voltear también a ver la historia y a ver los libros y estudiar antropología y la ciencia y detectar qué hacían las personas, los humanos, antes para resolver los conflictos, qué hacían para procesar sus emociones. Y desde hace siglos también podemos ver cómo también desde hace tanto tiempo existía el journaling. A mí hace como 3 o 4 años en una conferencia me preguntaron al final de la plática, de todas mis herramientas, si solo pudiera quedarme con una, ¿cuál elegiría? Y la respuesta, honestamente no la tuve que pensar tanto, la respuesta fue automática. Porque para mí una de las herramientas que no he soltado por más de 5 años es el journaling y jamás la voy a soltar. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. Cuando yo todavía no empezaba a hacer journaling, yo escuchaba precisamente eso, que todo el mundo dice por todas partes que deberías de hacer journaling y todo el mundo habla de los beneficios y todo el mundo habla de los datos y que tienes que hacerlo y que tienes que intentarlo, pero yo no sabía cómo hacer journaling porque nadie te enseña a hacer journaling. Y aparte yo pensaba como, a ver, se supone que hacer journaling es algo privado, algo que tú escribes para ti, es algo que tú escribes contigo misma o contigo mismo para procesar tus emociones. Entonces, si no lo puedes enseñar, si nadie lo va a leer, ¿cómo vas a pedir feedback?
¿cómo vas a saber si lo estás haciendo bien? ¿Cómo vas a saber si lo estás haciendo mal? Si se supone que nadie lo debe leer. Yo sé entonces ahora que esto de hacer journaling puede frustrar un poco a las personas que no lo intentan, porque a mí me pasó. Sobre todo puede frustrar a personas como yo que les gusta seguir un proceso, que les gusta tener una guía o que les gusta tener como una serie de pasos para saber cómo empezar y exactamente en dónde debo de terminar y cómo debe de verse y poder evaluar si funcionó o no funcionó. Y a ver, esto es importante. Después de más de 5 años llevando el journaling a la práctica, llevándolo a cabo y también investigando, porque claro que me he metido a fondo en el estudio de esta práctica, porque siempre he querido hacerlo de la mejor manera posible. Estas son las cosas que tienes que saber. En el journaling realmente no hay un punto de partida y no hay un punto final. No es hacerlo de manera correcta o incorrecta. No se trata de escribir bien o escribir mal, o si eres escritor o si eres escritora, o si eres creativa o si eres creativo. Escribir un journal no es para evaluar tu forma de expresión, ni para evaluar tu escritura, ni para evaluar cómo piensas. No es tampoco sobre escribir siguiendo una estructura. No es para seguir una serie de pasos. Lo único que importa es que escribas sobre situaciones con cargas emocionales para ti. Y más que saber qué escribir sobre esa situación, lo más importante y lo único que hay que tomar en cuenta, sobre todo si eres principiante, es que al abrir un journal, al poner, por ejemplo, una nueva página frente a mí y tomar una pluma azul, ya estoy escogiendo y ya estoy dándole el tiempo y ya me estoy dando el espacio mental. Ya estás dándote ese momento sin distracciones para que tu mente empiece a procesar. Y entonces realmente no tienes que hacer mucho. Al simplemente darte ese tiempo, al simplemente empezar a escribir como sea, tu mente por sí sola, como ya le estás dando el tiempo y ya le estás dando el espacio, empieza a procesar por sí sola. Es el equivalente a salir a caminar sin distracciones, sin música, sin nada que voltear a ver, sin nada que te distraiga. Es el equivalente a sentarte como nuestros antepasados a reparar tu red de pesca por un día entero, porque en el acelere de la vida diaria de ahora ya no tenemos momentos como esos. Entonces, hacer journaling es simplemente escribir como tú puedas, como tú piensas, como tú lo entiendas a tu manera, sobre situaciones en las que tú te sientes emocionalmente involucrada o involucrado, o emocionalmente afectada o afectado, o sobre cosas que sientas pesadas o cosas que sientas incómodas, o sobre situaciones que te están desafiando o situaciones que te están drenando energía, o sobre lo que te hace sentir cansada o cansado. Especialmente escribir sobre lo que te está afectando. Muchas personas me han dicho, ok, pero yo no quiero hacer journaling sobre esa situación, o yo no quiero hacer journaling sobre aquello que pasó. ¿Por qué querría revivirlo? ¿Por qué querría entenderlo? Y lo entiendo, sé de dónde viene. Yo también llegué a pensarlo. ¿Por qué querría revivir ese momento? ¿Por qué querría traer eso a mi mente? ¿Por qué querría ponerlo por escrito si lo que quiero es precisamente no pensar en eso que pasó? Y hay resistencia y hace el sentido perfecto porque queremos evitarlo. Por querer evitarlo es la razón por la que terminamos con distracciones en nuestro día a día. Y esa es la razón por la que terminamos llenos de dopamina. Es la razón por la que terminamos en el celular y en redes sociales, distraídos con lo que sea, porque estamos tratando de evitar procesar esa situación, porque claro que es incómoda. Cuando me doy cuenta y me cacho que no quiero hacer journaling sobre algo, sobre un tema, me tengo que recordar a mí mismo que tengo que hacerlo. Literalmente me digo, hazlo, porque ya sabes qué pasa cuando acumulas. Así que abre una hoja y aunque sea incómodo, hay que procesarlo. Y sí puede ser un poco incómodo, pero al mismo tiempo sé y tengo evidencia de años de que al procesar lo que te incomoda, siempre terminas con buenas respuestas. Y si hay mucha resistencia de tu parte, el punto es, no importa, escribe lo que sea. Puedes escribir incluso de lo que pasó esta semana, puedes escribir de lo que pasó hoy, de cómo te quieres sentir, puedes escribir sobre tus pensamientos
pensamientos más recientes de otro tema, puedes escribir sobre ideas, puedes escribir sobre cualquier cosa de la que quieras reflexionar. Y alguien puede decir, ok, pero entonces si vas a evitar escribir sobre lo importante y vas a escribir sobre lo que sea, ¿cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el fin? Y de nuevo, el objetivo de hacer journaling no es algo lógico, no es algo cognitivo, no es algo intelectual. No queremos una lista de pros y una lista de contras de todo. No queremos estar haciendo un análisis profundo y detallado. El punto y el único objetivo de hacer journaling es darte el espacio para que tu cerebro pueda procesar. El punto es darte 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos sin una distracción. El objetivo es tener un momento de calma, un momento de inactividad. Porque a lo largo del día no tenemos esos momentos. Porque en esta época, a diferencia de nuestros antepasados que tenían horas y horas al día para digerir cada cosa que pasaba, hoy no nos estamos dando ni 10 minutos. Entonces puedes escribir sobre situaciones con una carga emocional, puedes escribir sobre tu día o puedes escribir sobre ideas o pensamientos que has estado teniendo. Puedes escribir sobre ideas que te estén causando curiosidad y quieres explorar. El punto es escribir. Y si verdaderamente no sabes qué escribir, puedes iniciar con una frase que yo utilizo y es escribir justo eso. Abro mi journal, pongo la fecha, pongo el lugar y empiezo escribiendo tal cual. Hoy no sé qué escribir. Y escribo enseguida la pregunta ¿por qué? Y voy dejando que salga la respuesta. Y una vez que tengo la respuesta, la vuelvo a cuestionar. Y de lo que escriba, vuelvo a preguntar el por qué. Y el por qué, y el por qué. Y entonces al final puedo pasar de ni siquiera saber qué quería escribir o de pasar de no saber con qué quería empezar y termino con una hoja entera con 2 páginas o 3 páginas llenas. Y realmente no importa qué haya escrito. Normalmente siempre termino con buenas realizaciones y con buenas ideas y con más entendimiento y con un cambio de mi estado de ánimo. Y la clave es no hacerlo aferrándome a escribir bien o aferrándome a escribir solo de algo. Porque sé que lo que estoy haciendo es darle a mi cerebro ese tiempo y ese espacio de inactividad para procesar. Y muchas veces tu cerebro procesa otras cosas de las que ni siquiera estás escribiendo, pero es porque le estás dando ese espacio de reflexión y ese espacio de inactividad. Así que puedes despreocuparte porque el cerebro va a procesar por sí solo. No tenemos que acelerarlo, no tenemos que escribir algo en específico, no tenemos que hacer algo, no tenemos que seguir una guía o una estructura de journaling. El cerebro procesa por sí solo al instante en el que empiezas a darte estos momentos sin distracciones. Y además del journaling hay más herramientas que ninguna está de más. El journaling es un momento del día y podemos incrementar esos espacios con otras prácticas porque, por ejemplo, si lo que tú estás buscando es arreglar y procesar cosas de tu pasado, pues te recomiendo ir con un psicólogo, con una psicóloga, con una terapeuta. Si lo que estás buscando es dirección o propósito, más enfocado, por ejemplo, a lo que viene en el futuro, a cosas de las que te estás dedicando, te recomiendo a lo mejor un mentor, un coach o una práctica también que puede ser más alineado a lo espiritual. Y en cualquiera de los casos hay que recordar lo que hacían nuestros antepasados. Es actividad física con tiempo y espacio cerebral, sin nada de distracciones. Así que cualquier actividad de este tipo siempre ayuda a procesar emociones, como ir de hike, que ahora está siendo una práctica más popular, subir una montaña, ir a caminar a un parque sin distracciones. De hecho, cuando estaba leyendo el libro de Phil Knight, el fundador de Nike, el libro se llama Nunca Pares, hubo un gran capítulo en el que cuenta su viaje a las montañas en Japón y lo transformador que fue escalar una de esas montañas y la inspiración que ahí encontró y cómo se renovó. Y hay muchas historias como esa, como la historia de Steve Jobs, que durante una época antes de fundar Apple, en una época también se fue una temporada muy larga a la India y regresó sabiendo qué hacer, regresó sabiendo a qué dedicarse, regresó con otra visión de sí mismo, muy distinta de con la que se fue. Y ambos, Phil y Steve, regresaron de esos viajes tan transformadores y eran personas diferentes. Y yo también he visto que personas cercanas se dan un break, se dan meses, se van de hike, se van a un retiro en la montaña y regresan y son diferentes. Y es como, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que hizo Phil? ¿Qué hizo Steve? ¿Qué hacen todas esas personas que
están redescubriendo y transformándose y renovándose. Y en sí no es la práctica, no es la actividad o no son las preguntas específicas que se hicieron, es el espacio y el tiempo de inactividad que se dieron para procesar. Y el común denominador es que lo mezclaron con una actividad física, como nuestros antepasados. Tanto Phil como Steve y todas estas personas que he visto que lo hacen, suben una montaña sin ninguna distracción, porque Steve ni Phil tenían en sus bolsas ni en sus mochilas iPads ni iPhones ni nada. Y entonces fueron periodos gigantescos para procesar emociones por mucho tiempo. Digerían lo que estaba pasando en sus vidas. Y algo que también quiero recalcar es que hoy podemos afirmar que actualmente la mayoría de la información la obtenemos ya digerida. Las películas, los artículos, los videos, la información, la educación. Ahora incluso con la inteligencia artificial buscamos explicaciones, buscamos que ya nos dé ideas y claro que nos facilite el trabajo, pero sí tenemos que darnos cuenta que el tiempo que antes dedicábamos a tener ideas o a entender o a investigar o a abrir un libro o el tiempo que dedicábamos a salir a preguntar, no estamos sustituyendo ese tiempo que la inteligencia artificial nos ahorra con espacios mentales ni con tiempo. No estamos sustituyendo ese tiempo que la inteligencia artificial y la tecnología nos ahorra con tiempos de descanso. Realmente la estamos sustituyendo con distracciones. Y como lo mencionaba al inicio del episodio, cada día, cada año tenemos cada vez más facilidades, pero los días se sienten cada vez más pesados y cada día más difíciles. Y si ya todo se nos está dando digerido y fácil, qué peligroso perder la capacidad de digerir. Al menos digerir lo que está pasando en nuestra propia vida. Porque, podemos usar la tecnología, podemos usar el internet, podemos usar los conocimientos para beneficio propio, podemos encontrar explicaciones de lo que sea, pero en ningún libro, en ningún podcast, ningún chat, ningún video va a explicar lo que está pasando en tu vida. En ningún lugar está esa respuesta, porque nadie más puede procesar ni digerir tu vida, tus días, ni tus emociones más que tú. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede venir a agendar o separar tiempo y espacio en tu día si no lo haces tú. Y el cerebro está más sobrecargado que nunca en la historia. Esto de tener un distractor cada segundo, un contenido nuevo cada vez que deslizas tu dedo, es algo que jamás había existido. Esta conectividad gigantesca con todo mundo es algo que jamás había existido y no es sorpresa que entre más conectados estamos, también hay personas que cada vez se sienten más solas. Y a ver, podemos dar por hecho que el cerebro es tan increíble y tan poderoso que se va a adaptar a esta época. Si queremos que se adapte en la dirección correcta, hay que darle tiempos para procesar esta época, darle tiempos para procesar lo que está pasando, tiempos para procesar nuestros días, nuestras emociones. No es sorpresa que cada vez hay más burnout, cada vez hay más depresión, cada vez hay más estrés, más ansiedad, porque está relacionado con el tiempo de inactividad sin una distracción, que no nada más es menos. En esta época realmente ya es nulo ese tiempo. Estaba leyendo la conclusión de un estudio de 2023 de qué es lo que está pasando en el fondo de las situaciones, porque todo lo que voy a mencionar a continuación está aumentando. Número 1, está aumentando las personas que odian su trabajo y que verdaderamente están sufriendo y que no quieren otra cosa más que salir de ese ambiente que los está drenando, pero por una u otra cosa no pueden salir o no toman la decisión después de meses o de años que se lo han propuesto. Hay una cantidad gigantesca de personas que por más que quieren no pueden salir de una relación. Hay personas que la pasaron muy mal en una relación y terminaron y ahora después de meses y después de años todavía no están listas o no están listos para volver a darse el permiso de experimentar una relación nueva o una relación seria o de volverse a comprometer porque están lastimadas, están lastimados. Hay personas que mueren por hacer lo que les inspira y personas que mueren por hacer lo que les llama, pero no lo están haciendo. Y todo esto que acabo de mencionar de cosas que van en aumento, podemos sumar todavía muchos más ejemplos. Pero la raíz de todo esto, la raíz de que esto vaya en aumento es porque hay miedo.
Hay miedo a equivocarnos, miedo a volver a escoger equivocadamente otro trabajo que te haga sentir de la misma manera, miedo a equivocarte y no encontrar lo que te gusta nunca, miedo a volverte a abrir y volver a tener otro fracaso en una relación, miedo a fallar en otro proyecto o miedo a fallar en un emprendimiento. Pero en el fondo sí queremos todo eso, en el fondo sí queremos intentarlo, en el fondo sí queremos tomar decisiones, pero no las estamos haciendo. Y la raíz es que no se puede tomar acción. Ninguna de esas personas en ninguno de esos ejemplos van a poder tomar acción si no se dan el tiempo para procesar, si no se dan un momento al día sin distracciones, un día a la semana, un momento al día sin estas distracciones tan adictivas, y si no se dan el tiempo y si no se dan el espacio mental para digerir lo que está pasando y para que su cerebro pueda procesar por sí solo sus emociones, sus situaciones, sus posibles acciones y sus realizaciones. Porque si tenemos miedo a cometer errores es porque no estamos procesando los que ya cometimos y evitamos procesarlos, y entonces evitamos procesarlos, lo cual puede parecer muy cómodo y muy placentero, pero en el fondo sabemos que no es placentero renunciar a todo lo que sí queremos. Nos estamos quitando entonces de oportunidades y nos estamos quitando de vivir experiencias y estamos evitando entonces vivir esos momentos que tanto queremos. Al inicio de este episodio mencionaba que la realidad es que muchas veces parece fácil decir, entre comillas, avanzar en la vida cuando cada uno de nosotros está atravesando retos, estamos atravesando dificultades, tenemos procesos internos, decisiones difíciles, estrés, cansancio, dudas, incertidumbre, equivocaciones, pero también estoy seguro de que hay momentos que están valiendo la pena. Estoy seguro que hay ideas, proyectos y sueños que quieres, aunque sea muy en el fondo, hay cosas que sí te emocionan. Estoy seguro que a pesar de las tristezas también hay sonrisas, hay algo que te ilusiona, hay un lugar que siempre has querido visitar, hay personas que sí te llenan, actividades que te hacen sentir que conectas, y entonces para tener un poco de emoción a mí me gusta mucho recordar esto. Quiero leer algo que está escrito en una de mis páginas de mi journal y es algo que me gusta recordar constantemente y dice: aún te faltan cientos de canciones que vas a descubrir que se van a convertir en tus favoritas. Aún faltan muchísimos libros que te van a inspirar y van a cambiar cómo piensas. Vas a descubrir aún más historias. Hay más películas que te harán reír, llorar y reflexionar que aún no descubres. Aún falta que descubras lugares y paisajes impresionantes que hoy no puedes ni imaginar y que no sabías que te iban a gustar. Todavía hay miles de lugares que te sorprenderán y que te moverán. Aún falta que tengas muchas más ideas de cosas que se te ocurran que quieres hacer y que te van a ilusionar. Aún falta que conozcas a muchas más personas que se van a cruzar en tu camino y que van a convertirse en personas muy especiales en tu vida. Amigas, amigos y compañeros de vida. Así que emociónate porque falta que vivas tantas experiencias. Y otra de las cosas que literalmente me gusta recordar, de hecho abajo de esta nota que acabo de leer tengo escrito: mi vida hasta el día de hoy apenas ha sido el comienzo y realmente las posibilidades son infinitas. Pero tenemos que estar abiertos, y para estar abiertos tenemos que tener espacio, tenemos que tener tiempo y haber procesado lo que estamos viviendo, porque si no vamos a estarnos limitando de experimentar todo eso nuevo que nos falta por vivir y todo eso que nos falta por experimentar. Y solo se trata de empezar a darte a partir de ahora espacio de inactividad sin ninguna distracción, de darte tiempo mediante el journaling o buscando terapia o agendando una cita con un psicólogo, con una psicóloga, con un coach, o si tienes tiempo de ir a encontrarte en una montaña o en el Himalaya, o un fin de semana en la montaña. Puedes ir con un grupo, pero tú tomándote un espacio para poder caminar también sola o poder caminar solo con tus pensamientos, y por sí solo en ese tiempo y en esos espacios el cerebro va a hacer su trabajo, pero tenemos que crearle las condiciones para que pueda hacerlo. Yo estoy verdaderamente muy emocionado porque tal vez lo viste en mi Instagram hace 2 meses. Después de mucho tiempo de diseño, de ideas, de prototipos y de meterle mucho cerebro, lancé mi primer journal de colección. Teníamos una lista de espera y el journal se agotó en 24 horas. Y hoy estoy muy inspirado y emocionado. Ya quería que fuera lunes porque ya elegimos y ya definimos el diseño final para el siguiente journal que estamos por lanzar en pocos
los días. Es un color diferente, un concepto totalmente nuevo y distinto al anterior. Este nuevo journal también es de colección y lo que puedo decir es que es un journal con el tamaño perfecto, con las hojas perfectas, tono de papel perfecto, textura ideal. He cuidado tanto cada detalle, pasta perfecta, textura perfecta, acabados perfectos. De hecho, le pusimos un nuevo toque a esta edición y sé que te va a encantar cuando lo veas. Y lo que más quiero con este journal es que se convierta en tu lugar para que puedas darte ese tiempo y que puedas darte ese espacio y que estas hojas, estas páginas de este journal tengan el único propósito de ser tu lugar para procesar y digerir tus emociones. El primer journal de hace 2 meses llegó a las puertas y a las manos de personas de todo el mundo. Llegó a México, a Colombia, a España, a Estados Unidos, a Suiza, a Ecuador. Y estoy seguro que este nuevo journal también va a seguir llegando a todas partes del mundo y eso me emociona muchísimo. Este journal ya tiene fecha, es de colección, estamos fabricando una cantidad limitada y lo que quiero anticiparte es que te va a llevar de la mano a tener una increíble práctica de journaling. Si quieres conocer el journal, si quieres conocer el diseño, si quieres conocer el concepto, si quieres ver el journal antes que cualquier otra persona, voy a dejarte el link en la descripción del episodio para que puedas sumarte y unirte a la lista de espera y tener prioridad para obtener uno de estos journals de edición limitada que sé que cuando lo veas por primera vez vas a entender por qué estoy tan emocionado de tenerlo en mis manos y poder enviártelo para que tú lo tengas en tus manos para poner en práctica todo lo que hablamos en este episodio. Así que te dejo el link en la descripción de este episodio y ya para cerrar, hace varias semanas estaba revisando data, estaba revisando mis plataformas de tecnología donde tengo mis programas y me fui muy atrás y vi que en 2019 impartí mi primer taller, mi primer curso en línea de cómo hacer journaling y honestamente no recordaba haber dado ese taller, no me acordaba y por eso al ver ese recuerdo me hizo pensar en lo importante que ha sido para mí compartir y divulgar cómo alguien puede hacer journaling desde hace 5 años y cómo es una de las cosas que más recomiendo porque yo sé todo el impacto que ha generado en mi vida. Yo sé que nada hubiera sucedido, no existiría ninguno de mis 2 libros, ni mi futura novela, no me hubiera cambiado de carrera, no estaría haciendo negocios, nunca hubiera hecho una empresa, no hubiera mejorado mi forma de ver el mundo, no hubiera cambiado mi forma de relacionarme con las personas, nunca hubiera sucedido realmente nada de lo que hago ahora si no hubiera empezado a hacer journaling y a darme tiempo y a darme espacio. Y por eso nunca me voy a cansar de hablar de eso. Y en 2019 inició dando ese curso y ahora evolucionó a fabricar mi propio journal. Y es parte de mi trabajo, es parte de mi responsabilidad que cada vez más personas conozcan y practiquen hacer journaling. El link está en la descripción del episodio. Por favor, cuéntame por mensaje de Instagram cuando ya estés dentro de la lista y con eso ahora sí me despido. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Si este episodio te gustó y te dio realizaciones, coméntame el emoji de un cerebro, ya que estuvimos hablando tanto del cerebro y hay que estar emocionados y emocionadas y emocionados porque hay mucho que hacer, pensamientos que identificar, creencias que cambiar, decisiones que tomar, acciones que definir y resultados que obtener al procesar emociones. Aún nos falta mucho que avanzar y seguir adelante en la vida. Y estamos aquí para darnos el tiempo y para darnos ese espacio. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más Que Contarte podcast.